Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta quinta edición de Es Más Complejo, el podcast de historia del Club del Erizo, como siempre con Franco Seriani, con Facundo Mastronardi, con un servidor Eloy Vera, a quien hoy le van a tener que disculpar la voz ronca, pero estoy bajo los efectos del virus de Wuhan. Hoy vamos a tener un episodio especial. ¿Querés contarnos por qué, Mastro? Por supuesto, Lloyd, generalmente comienzo el episodio describiendo un periodo presidencial, pero esta vez, como bien dijo Lloyd, vamos a hacer algo un poco distinto. Antes de comenzar con este episodio especial, me gustaría recapitular un poco lo que estuvimos haciendo en esta serie de videos. Hasta ahora, todos nuestros episodios de Es Más Complejo acompañaron a los videos cortos llamados Elecciones y Transiciones, hechos también por el Club del Erizo, sobre la historia de las presidencias en Argentina. Estos videos nos sirvieron como fuente, pero también como punto de partida y excusa para explayarnos sobre conceptos que nos parecieron interesantes. Por lo menos ese fue mi modus operandi. Con mis compañeros decidimos cuál temática se relaciona mejor a un presidente, o mejor dicho, a su periodo en la presidencia, y luego escribimos lo que se nos vino a la cabeza relacionado a esa temática. Por poner un ejemplo, comenzando con la presidencia de Justo José de Urquiza, la temática fue la unidad nacional, los conceptos de nación y nacionalismo, en sentido sociológico. El segundo episodio trató sobre Santiago Derqui, y por extensión Juan Esteban Pedernera. Y nuestro tema fue la inestabilidad de gobierno. ¿Por qué fracasan los presidentes? ¿Por qué apenas un tercio de nuestros presidentes ejercieron un mandato constitucional que terminó en tiempo y forma? Fue una conversación de tipo más politológico, digamos. En el tercer episodio tratamos la presidencia de Bartolomé Mitre. Hicimos énfasis en los conceptos de progreso, civilización, barbarie, caudillaje y racismo, entendiéndolos desde la filosofía de sus contemporáneos. Allí describimos el comienzo de la guerra de la Triple Alianza, pero tuvimos que dejar en claro que nuestro abordaje de este gigantesco evento no iba a ser para nada exhaustivo. Por último, tratamos la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y la modernización en el sentido material, en su sentido económico, desde la herencia institucional española a las consecuencias de la primera revolución industrial. Nuevamente, describimos la guerra de la Triple Alianza, particularmente sus últimos años, el fin de las hostilidades y las subsecuentes negociaciones entre los vencedores, pero, sin embargo, ciertamente es un tema al cual no le hicimos honor. ¿Por qué? Difícilmente podríamos hacerlo acoplándolo en un video sobre las ya de por sí decisivas presidencias de Mitre y Sarmiento. Le prometimos a ustedes, a nuestros oyentes, que a dicha guerra le dedicaríamos su propio episodio, cosa que, admito, me dio un poco de miedo porque no me sentía en calidad de hacerle honor a semejante acontecimiento. Afortunadamente, hoy nos acompaña una invitada sumamente especial en este episodio que rompe un poco con la estructura que le dimos a los episodios anteriores. Así es, a todos los que no hayan visto esos capítulos, los invito a verlos y a chusmear el resto de los contenidos que tenemos en el Club del Erizo. Y en el capítulo de hoy tenemos como invitada, quien nos ha concedido una entrevista y es un gran honor para nosotros, a la doctora María Victoria Barata, doctora en Historia, investigadora adjunta del CONICET, profesora de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires, especialista, tal vez una de las mayores especialistas vivas en la guerra de la Triple Alianza. Y aparte también vamos a poder hablar un poco sobre la cuestión de la educación, porque es una de las cofundadoras de Padres Organizados, una asociación civil que se ha dedicado a luchar durante la pandemia por el regreso a las clases presenciales y otras cuestiones relacionadas al acceso de los niños al derecho a la educación pública. Sin más que agregar, pasamos a la entrevista. Una de las preguntas que te queríamos hacer es, eh, yo por lo menos escuché o vi en su momento los videos que estaba subiendo cuando empezó la cuarentena sobre el Facundo, sobre la guerra del Paraguay, etcétera. Y una de las cosas que mencionaste es que la guerra del Paraguay es una guerra de formación de los estados. Sí, Eh, Tanto no solamente para Argentina, que se estaba constituyendo, sino para el propio Paraguay, para Uruguay, para Brasil. Eh, ¿Qué tanto ayudó, dirías vos, la guerra del Paraguay o cómo ayudó a, a formar una conciencia, digamos, de lo que son los argentinos, de la unidad de los argentinos
y hasta qué punto hubo resistencia a eso, por ejemplo, en la Revolución de los Colorados y ese tipo de movimientos. En el caso de Argentina, creo que influyó bastante, al menos en lo que se entendía por identidad nacional en ese momento, que es distinto a lo que por ahí podemos entender ahora. Si bien el proceso de consolidación es mucho más fuerte a partir de 1880, pero como esto estamos hablando de un proceso y ya la generación del 37 había un poco teorizado en sus escritos sobre qué era ser argentino o la Argentina, que en ese momento también era otra cosa, esta guerra creo que ayuda en ese sentido, de una manera limitada, pero ayuda. Primero porque es la guerra en la que más argentinos van a pelear en toda la historia, o sea, tanto en números absolutos, estamos hablando de por lo menos 600.000 hombres, como en números relativos, estamos hablando de un 1,5% de la población, también esto aproximado. Eh, que, que hombres de distintas provincias se junten en un mismo campamento eh, y que a pesar de las diferencias peleen durante años juntos contra otro enemigo, eh, digamos, no es menor para crear esta sensación de comunidad imaginada. También porque la guerra sirvió, eh, digamos, si bien de alguna manera hundió la carrera de Mitre política, porque nunca más iba a tener el rango de presidente, ni iba a llegar a las altas esferas políticas que había llegado, sí Mitre logró acallar la disidencia interna federal, o sea, es como que esta guerra es el principio del fin del federalismo. Entonces se impone, si se quiere, una idea de la Argentina liberal, que aunque las disputas facciosas van a continuar, no es menor. Y después, esto también se ve en las memorias de los soldados, que sobre todo en una fuente que es el álbum de la Guerra del Paraguay, que es bastante posterior, es de la década de 1890, pero soldados, digamos, de medio rango, no estoy hablando de los oficiales, porque sí, ni hablar, los discursos de la élite durante la guerra, obviamente tenían que ver con ser argentino, con la identidad nacional, incluso los de los opositores. Pero si nos vamos un poco de las élites y en estas fuentes posteriores, vamos a ver en los soldados como descripciones muy fuertes de las batallas en torno a la bandera, sobre todo. Entonces, me parece que, y las representaciones de Cándido López también, está como muy distinguido el tema de las banderas dentro del ejército aliado. Entonces, me parece que no hay dudas de eso. En el caso de Brasil, Brasil es como que su sistema es como si bien es el gran ganador en cuanto a lo militar, porque es el ejército que termina en la guerra con más presencia y es el ejército que finalmente mata a López y que tiene como más influencia, en realidad Brasil entra con una crisis de su sistema, una crisis de su sistema esclavista y después de su sistema monárquico. Pero algo también había ahí porque son parte de los militares que ganan la guerra los que unos años después van a tirar abajo el sistema monárquico, van a dar el golpe que va a instaurar la república. Entonces, y lo van a dar con una idea de Brasil particular. Ni hablar que también esta guerra define mucho de las disputas limítrofes, entonces también en la práctica los estados nacionales terminan de definirse geográficamente. Y en el caso de Uruguay diría que tiene, como su presencia es simbólica, diría que tiene menos, y no hay disputa territorial, tiene por ahí mucho menor efecto, pero en el caso de Paraguay, digamos que por las características de Paraguay, que el aislamiento y como
digamos, desarrollo un poco primero cerrado, después un poco abierto al mundo, pero tardíamente. Podríamos decir que ahí había como una más temprana, un temprano desarrollo más fuerte de la identidad nacional y de lo que era eso, pero esta guerra va a ser, por supuesto, que para un país que en esta guerra va a perder al menos el 60% de la población, 30% de su territorio, y que estructura, digamos, toda la memoria actual de Paraguay, las calles, las fechas patrias y la sensibilidad de muchos de los paraguayos, por supuesto que esto cambia radicalmente la noción que se tiene sobre una nación, digamos, que se va a sentir ultrajada, con, con razones, ¿no? Claro, esto, ahora creo que Mastro tenía una pregunta que hacerte, pero antes quería no dejar pasar una cosa que mencionaste acá, que es la cantidad de gente que se movilizó para esta guerra y la diferencia entre el nivel de, o la etapa, digamos, de construcción de identidad en que estaba Paraguay con respecto a la Argentina. Paraguay da la sensación desde que básicamente Belgrano no la puede reconquistar, creo que en 1811, disculpame que no soy. Acá el único que No, escribe no está historia bien. es Franco, yo y Mastro somos, yo soy de Derecho y Mastro Nardi es de Ciencia Ciencias política. Políticas. Estamos invadiendo su gremio. Pero básicamente desde que Belgrano falla en reconquistarla, siento como que estuvo aislado y como que pudo aprovecharse un poco de esa estabilidad para construir un estado un poco más sólido de lo que era, por ejemplo, la Argentina, aparte por la cuestión del tamaño. Y, y como te dije, en el podcast no cubrimos el periodo anterior a Urquiza, más allá de que mencionamos por necesidad lógica un poco, pero antes había habido como había habido guerras, había habido demasiadas, y hasta había habido guerras con el extranjero, tipo con la Confederación Perú-Boliviana, con Brasil, pero ninguna tuvo la escala de esta. ¿Cuál fue la diferencia cualitativa? ¿Por qué esta guerra se dice que fue una guerra total, a diferencia de... Fue una guerra total para Paraguay, porque, como dije, Paraguay es, primero, en donde se pelea la mayor parte de la guerra. Desde 1866 la guerra se pelea en Paraguay, por eso se conoce también como Guerra del Paraguay, eh, y la guerra termina en 1870. Entonces ya se convierte en una guerra en donde todo el pueblo paraguayo está involucrado, por más que no pelee digamos, en el frente. Las mujeres son las que van a sostener la economía. Eh, como sabemos, hacia el final van a faltar hombres, los niños van a pelear en un número, digamos, que no era algo ya normal para la época, y en las primeras líneas de batalla muchos de ellos van a morir. Parte de la población va a morir de hambre, parte de la población va a morir a causa de persecuciones del propio Francisco Solano López. Esto no se conoce tanto en Argentina, pero es así. Parte de la población va a migrar forzosamente. Entonces, y bueno, como dije, el 60% de la población va a morir, sobre todo a causa de las pestes, después de las batallas y también de todos estos factores que nombré. Entonces, es la guerra total, bueno, la economía totalmente destruida y una intervención de 7 años, en donde el ejército argentino y el ejército brasileño van a ocupar Paraguay. Y de alguna manera van a influir bastante en la política interna hasta la desocupación. Entonces, guerra total para Paraguay. La guerra que nunca Argentina ni había tenido ni tuvo después en toda su historia, en tanto la cantidad de hombres que pelearon, lo larga que fue, la cantidad de hombres que murieron también en el bando aliado, pero no es una guerra total para Argentina, porque no se pelea en todo el territorio, porque el espacio donde se pelea es, al principio, es en Corrientes. Tiene esta característica también de tener una guerra civil al mismo tiempo, que es
rebelión de las montoneras de Felipe Varela. No es una guerra total, pero es la guerra más larga y en la que más argentinos se involucraron y más argentinos murieron. Entonces digamos, no hay para mí, cada vez lo hay más, pero no termina de haber una representación equivalente de lo que significó eso en los libros de historia, con la magnitud que tuvo. Y para Brasil también, lo que pasa es que Brasil después tiene, en la Segunda Guerra Mundial participan muchos, el ejército brasileño va a participar del bando aliado, entonces, bueno, tiene ahí como otros condimentos que se le ponen también en su historia. Bueno, en la historia argentina lo mismo con Malvinas, ¿no? Entonces hay guerras del siglo XX que también aparece en el imaginario más fuerte, pero sí fue la guerra más larga y sangrienta en la historia de América del Sur. Recién hablando de las identidades nacionales mencionaste a la generación del 37, que bueno, durante este periodo notablemente proliferaron sus ideas características y sus filosofías ilustradas y liberales, como los conceptos del progreso, la civilización y la barbarie. En el discurso político argentino durante esta guerra, durante la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay fue frecuentemente descrito como un lugar bárbaro, cuyos habitantes eran comparables a niños oprimidos por un déspota que debían ser civilizados. ¿Qué tan importante fue este lenguaje de civilización y barbarie para los soldados argentinos? Bueno, primero hay que aclarar, y ya que nombraste la generación del 37, que el opositor más fuerte a esta guerra, el opositor argentino más fuerte a la guerra contra Paraguay fue Juan Bautista Alberdi, justamente. Aunque no estaba en Argentina, estaba exiliado en París. Y él también usó los mismos conceptos que usaban el mitrismo y quienes apoyaban la guerra. También habló de civilización y barbarie y progreso, nada más que intercambió quien detentaba esas características. Para Alberdi la barbarie era el imperio de Brasil y la civilización era Paraguay, y tiene bastante escrito sobre eso durante la guerra. ¿Cuánto de esto llegaba, y por supuesto para quienes apoyaban la guerra contra Paraguay, que no solo era el mitrismo, sobre todo al principio también fue el autonomismo, y eso también explica la duración de la guerra, ¿no? Se dice que esta guerra es muy impopular, y efectivamente fue muy impopular entre los soldados que no querían ir a pelear, pero no es que no la querían ir a pelear por una solidaridad latinoamericana con Paraguay, como postula el revisionismo, sino que no querían ir a pelear porque estaban cansados de la guerra, porque la identificaban con una guerra porteña. Bueno, sabían dónde era Paraguay, quedaba muy lejos, no querían morir, no querían dejar su economía doméstica. Pero, ¿cuánto de esto de civilización y barbarie estaba en el frente? Yo te diría que había más de lo que, digamos, se podría, digamos, es una de las cosas creo que cuesta asumir sobre esta guerra, y por eso está el discurso revisionista y romantizado es tan fuerte. Había bastante porque las representaciones que tienen que ver con el enemigo, que en ese momento era Paraguay, estaban muy ligadas a animalizarlos, a tener un discurso peyorativo sobre ellos. Entonces, y si bien los soldados en general no sabían leer, los oficiales les leían a ellos los periódicos en el frente. Muchas veces, si lograban, digamos, meter espías del otro bando, hasta podían traer escritos de Paraguay, en donde los diarios de Paraguay se burlaban de los argentinos. Entonces, yo creo que para arengar a alguien a poner el cuerpo, si bien hubo muchas resistencias para reclutar a los soldados, pero una vez que, y ahí hubo muchísimas deserciones, estuvo el desbande de Basualdo y Toledo, pero una vez que los soldados llegaban al campamento y se quedaron años ahí, hay que utilizar, o sea, para que alguien, una persona, quiera poner
ponga el cuerpo en una batalla y esté dispuesto a matar a otra persona y eventualmente morir, tienen que activarse mecanismos de desprecio, si se quieren, sobre todo desde los oficiales hacia abajo, hacia el enemigo, entre comillas. ¿Qué pasa con esto? Esto podía funcionar, y de hecho creo que funcionó en ese momento, para muchas provincias que quizás no tenían relación con Paraguay, pero funcionaba menos, por ejemplo, en los correntinos, que una parte de los correntinos apoyó la causa paraguaya, porque tenían frontera con ellos, y tenían establecidos vínculos comerciales, familiares, afectivos. Sin embargo, cuando vemos las fuentes de algunos soldados, si bien aparecen estas representaciones peyorativas o de animalizarlos o de tener un poco de condescendencia, con los años también, sobre todo en esa fuente que digo del álbum de la Guerra del Paraguay, hay un reconocimiento al heroísmo, a la defensa que hicieron los paraguayos de su tierra, ¿no? Porque no es lo mismo estar en una guerra defendiendo el propio territorio que yendo a invadir de alguna manera otro país. Entonces yo creo que estuvo más de lo que nos animamos a aceptar, y eso es una de las partes de la vergüenza de esta guerra, es una de las partes por las que me parece que el revisionismo cambia un poco la resistencia de la guerra al caracterizarla como una romantización latinoamericana, lo cual es absurdo, porque es una guerra entre países latinoamericanos, aunque cuesta asumir. Entonces es más fácil decir, bueno, Mitre era el que veía como atrasados a los paraguayos, Mitre tuvo la culpa, o los ingleses tenían la culpa, y no ver que esta guerra fue apoyada sobre todo al principio por casi todo el arco político. Y después, cuando se hizo más larga y más impopular, sobre todo a partir de la batalla de Curupaytí, que es como la gran derrota aliada argentina, van a morir muchos argentinos, van a morir los hijos del poder, va a morir el hijo adoptivo de Sarmiento. A partir de ahí hay un quiebre, pero en realidad hay como un dejar hacer, ¿no? Es más la desconfianza con el aliado, con Brasil, que digamos, una defensa de Paraguay. Y por eso la guerra dura lo que dura, por eso el ejército argentino está hasta el final, por eso el ejército argentino está ocupando Paraguay hasta el final. Por eso el ejército argentino y la Argentina en sí misma va a hacer las reclamaciones territoriales hasta el final. Hasta en los escritos de José Hernández, hacia el final de la guerra, hay una visión peyorativa de Paraguay. Entonces, o condescendiente a veces, con pena por lo que están viviendo, pero... Y eso, digamos, se fue transformando con el tiempo y hoy, no sé, lo podemos ver en la discriminación que hay hacia los inmigrantes, en Argentina, las estigmatizaciones, no sé, bueno, eso ya son los sociólogos lo que lo estudian. Bueno, para mí como historiadora, yo tengo que ver por qué pasaron las cosas, cómo fue posible, ¿no? Digamos, más que o sea, tengo que tratar de entender, lo que no significa justificar, porque por supuesto, ¿quién puede estar a favor de una guerra así? Hoy, ni antes, no sé, pero por lo menos hoy, como somos nosotros hoy, no, es imposible. Entonces, pero yo tengo que entender cómo fue posible. Cuando yo empiezo a estudiar esta guerra, y digo, pero ¿dónde está la oposición tan fuerte, romántica, defendiendo a Paraguay? ¿Cómo puede ser entonces que duró lo que duró? Y bueno, y ahí está, hay una concepción peyorativa sobre los paraguayos, que tiene una característica desde las élites, pero que está también en los soldados. Ojo, del otro lado también, porque si uno agarra los periódicos paraguayos,
sobre todo hay unas representaciones, digamos, bastante racistas y también los ponían como animales, como los macacos, sobre todo con los brasileños. Claro, es incómodo admitir que este lenguaje de civilización efectivamente sirvió para legitimar el esfuerzo de guerra y que no era un cuentito de Mitre y un par de miembros de élites títeres del Imperio Británico para destruir Paraguay, que realmente tuvo cierto grado de aceptación. Entonces Juan Bautista Alberdi compartía este esquema de civilización y barbarie, pero entendía que el Imperio del Brasil estaba posicionado de una manera distinta. ¿Cómo fue eso? Y para él, esto también es otra cosa como muy deformada también del revisionismo. Cuando uno agarra los escritos de Alberti de esa época, si los agarra editados por el revisionismo, muy gracioso como los prólogos o los estudios introductorios, el, no sé, el autor revisionista de los 60, 70, habla en contra del Imperio Británico, no sé qué, hace toda una diatriba y defiende a Paraguay, ¿no? Y después, claro, cuando uno lee a Alberdi, el imperio que la obsesiona, porque realmente es una obsesión lo que tiene, es Brasil. Y él lo que hace es, digamos, asociar la barbarie a Brasil, porque dice, esto es una monarquía, que es un imperio, y que está basado en el trabajo esclavo. Y para 1860, la esclavitud ya no es una cosa aceptada en el mundo. De hecho, Brasil empieza esta guerra con las relaciones diplomáticas rotas con Gran Bretaña por el tema de la esclavitud. O sea, no es ya, incluso en el Río de la Plata, o sea, la libertad de vientre era de 1813 y digamos, el fin de la esclavitud es con la Constitución del 53, por lo menos en la norma, ¿no? No estoy diciendo que no hubiera esclavos y que pues, se respetara todo, pero y en Brasil la ley de vientre libre va a ser inmediatamente después de que termina la guerra, por los conflictos que eso generó, porque en el ejército brasileño una parte, quizá menor de lo que pensamos, pero había una parte de esclavos, más o menos un 15%, que claro, volvían y se les concedía la libertad, pero la familia seguía siendo esclava, entonces, bueno, eso genera la ley de libertad de vientres ni bien termina la guerra. Pero el fin de la esclavitud es en 1888 en Brasil, es uno de los últimos países del mundo. Entonces, digamos, era muy fácil para Alberdi o para la oposición a esta guerra identificar al gobierno brasileño, sobre todo, como bárbaro. Él no se mete tanto con el pueblo de Brasil, pero sí con el gobierno y a través de esta institución de la esclavitud. Y bueno, y después tiene como todas unas loas al gobierno de Francisco Solano López, que bueno, que también tienen su tinte de propaganda, no sé, hay autores que Alberti estaba en París, tenía como una relación muy estrecha con Gregorio Benítez, que era un diplomático paraguayo, hay ciertas líneas que hablan de que ahí había como una cierta especie de arreglo para hacer propaganda. Yo creo más que Alberti, digamos, tenía un enfrentamiento personal con Mitre, y que bueno, entonces un poco fuerza los conceptos, porque podía tener lógica, y la tuvo, y por ahí es uno de los problemas de esta guerra, cómo vender la alianza con Brasil como civilizada, cuando efectivamente estamos hablando de pues, que no había democracia y que no había libertad para millones de personas en su territorio, pero vender a Paraguay como una república democrática, que es lo que está asociado a la civilización en ese momento y la libertad, bueno, tampoco o sea, no se ajustaba a la verdad, digamos. Otra cosa es hablar de su pueblo como bárbaro o, bueno, demonizar al presidente, que de todas maneras, digamos, tuvo una actuación hacia el final de la guerra contra su propio pueblo, bastante, sí, que no sé si puede ligar a la barbarie, no me gusta ese concepto, pero bueno, efectivamente
hizo juicios contra sus propios militares, fusiló a muchos de ellos, torturó a parte de la población, a las mujeres de los militares de los que sospechaba, a otras las mandó a campos de trabajo forzado. Y como que yo siempre vamos a hablar de culpas de esta guerra, ¿no? Como hay responsabilidades compartidas. Creo que hubo, digamos, Brasil, Pedro II tenía como una obsesión con Francisco Solano López, eso hizo que la guerra durara también lo que duró. El ejército brasileño tuvo conductas, digamos, por fuera de los códigos de guerra hacia el final de la guerra, sin dudas. Mitre entra en esta guerra y uno podría decir, es lógico que si invaden territorio argentino se responda, pero un año después tiene una oportunidad de hacer un acuerdo de paz, no lo hace para respetar el Tratado de la Alianza, pero después Brasil el Tratado de la Alianza no lo va a respetar, entonces ahí uno podría decir, Mitre no podría haber evitado este rol de Argentina como un poco ya demasiado, ¿no? Y hacia el final de la guerra, bueno, López calcula mal su fuerza, digamos, esta idea de que él podía poner el equilibrio en la región, o sea, no, eso no es así, digamos, si se suman todas las... Digamos, Brasil era la gran potencia militar, económica, indiscutida, o sea, sumando todos los recursos que tenían Argentina, Paraguay y Uruguay, no llegaban a Brasil, o sea. Y hacia el final creo que, bueno, esto se conoce menos en Argentina y también por una cuestión ideológica, por esto de revisionismo, pero hacia el final Francisco Solano López tiene una actitud, bueno, como dije, muy de impartir terror en su propia población y para mí otro de sus grandes errores es que en enero de 1869 los aliados entran en Asunción, los brasileños ponen la bandera en la casa de gobierno y ahí va a quedar un año de guerra que la verdad es que yo creo que se podrían haber evitado muchas muertes de paraguayos si López hubiera aceptado lo que era inevitable, que es que había perdido. Entonces, en esa resistencia heroica, que el revisionismo ve como heroica, yo veo más muertes evitables, sobre todo las de niños, ¿no? Que está bien, los mataron efectivamente, sobre todo brasileños y argentinos, pero la decisión de seguir luchando cuando ya estaba todo perdido y entonces no tener hombres y entonces tener que poner niños fue de López. Entonces, bueno, creo que es como la historia en las guerras no se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Y en general muchas veces duran mucho más de lo esperado, la Primera Guerra Mundial es lo mismo. Y terminan en una magnitud que nadie se esperaba. O sea, que es como pues como la pandemia esta, ¿no? Como, ahora no sabemos si le hicieron en el laboratorio o es el murciélago mal cocido, pero vamos a suponer que fue este problema con un animal mal cocido. Digamos, cómo de eso se suceden un montón de malas decisiones y termina en este desastre que estamos padeciendo hace un año y medio. Bueno, así es el efecto mariposa o el claro, efecto murciélago. así funciona la historia. Es más fácil ver el resultado y que en la guerra es una gran tragedia y entonces ir a buscar una causa que tenga la misma magnitud y decir, acá había un plan de destrucción y que entender que la historia no funciona así. O sea, que la guerra podría no haber sido así. Algo con esto que decís de que la historia no podría haber sido así, me parece muy interesante para preguntarte en qué pensás, porque en esto que mencionaste varias veces del revisionismo, de la visión diferente que hay
la versión Wikipedia en español, a veces le digo, porque parece que a veces como que hay toda una serie de cosas que le agregan que es como que alimentan algunas visiones que historiográficamente ya han sido refutadas, como esta idea de que hay un involucramiento británico para fundir a Paraguay, mismo para ver, porque quería estar seguro de que no me quedó una visión extra caricaturizada, miré ayer un poco de vuelta el capítulo de Algo habrán hecho, la serie esta de Felipe Piña, que explica al comienzo el por qué empieza la guerra del Paraguay, y es literalmente, parece una visión caricaturizada en todo sentido y refutada hoy en día a nivel historiográfico. Teniendo en cuenta eso, como historiadora vos también, quería preguntarte cómo crees que a la hora de divulgar, a la hora de hablar de estos temas, hay que encarar a estas teorías que académicamente ya están enteramente refutadas, a estos lugares comunes, mitos, como sea que se le quiera decir, pero que están tan fuertemente ancladas en el imaginario popular y que ya están dando vuelta, que ya son casi un lugar del pensamiento común en muchos sentidos. ¿Cómo encarar a esas, no sé si la palabra sería fake news de la historia o si se entiende, o sea, estas cosas que no son tal así como se las tiene entendidas? Mira, es algo que yo me pregunto hace muchos años. Creo, o sea, tengo una visión como un poco pesimista. Creo que es parte de algo más grande que convencer a alguien eh, de que esto no fue así en esta guerra en particular. Creo que hay una visión política en Argentina que está medido también, ¿no? Predominantemente antiliberal en muchos sentidos. Antimercado, antinorteamericanismo. Hay como muchas cosas medio perimidas que todavía tienen su peso en la cultura en general, en las posturas políticas de la mayoría de los académicos, que son los que son profesores en la universidad, que aunque en sus trabajos son mucho más sutiles y complejos y todo, a la hora de hablar del presente aparecen todas estas ideas medio, que para mí son medio viejas. Entonces, yo la verdad soy un poco pesimista. Yo puedo, digamos, qué sé yo, puede haber en la televisión, no sé, Camila Perochena es mi amiga, creo que es maravilloso lo que hacen los medios, digamos, más grandes. Yo puedo dar una clase en YouTube o tener muchos seguidores en Twitter haciendo hilos explicando por qué esta teoría es fake. O puedo dar una clase en YouTube y decir, la guerra no la hizo Gran Bretaña, esto es una fake news. Acá tienen una nota que escribí sobre por qué. Yo no voy a contestar esto más. Listo, seguimos con otra cosa y negar el tema y decir, esto no es el tema. Entonces voy a hablar de lo que pasó, o sea, tengo la sensación de que hay que hablar más de lo que pasó y no contestar todo el tiempo a lo que no pasó. Pero no soy muy optimista de que se pueda cambiar, porque me parece que es como parte de esto que llaman la batalla cultural o lo que sea. Es más grande el tema, o sea, es más grande. Si vos tenés jóvenes que piensan que, no sé, que Gran Bretaña es el enemigo, digamos, que no tienen una postura crítica sobre, no sé, sobre Malvinas, o que idolatran a políticos que, no sé, que se murieron en 1970. O sea, es difícil porque está eso en todo, ¿no? O, no sé, o que los grandes medios nos dominan. Es la misma lógica de malos contra buenos,
dominación, de engaños del pueblo, de que siempre fue lo mismo, de que no se puede salir de eso. Entonces es muy difícil, yo te puedo presentar como toda la evidencia, o sea, para mí es muy ridícula esa teoría. Desde el punto desde cero, desde el punto de vista de que no hay ninguna, digamos, la base de esa teoría es que Paraguay era una potencia capaz de competirle a Gran Bretaña, o sea, y eso es absurdo. Entonces, ya desde esa base, bueno, yo puedo ir y podemos mostrar todo lo que hay, pero si alguien no quiere escuchar, no quiere escuchar. Es como lo de las escuelas, no sé, perdón que me vayan, de activismo actual, pero cuando la gente no está lista para escuchar, no lo va a escuchar. Entonces, me parece que es parte de algo más grande. Obviamente que yo no me rindo y le doy muchísima importancia a la divulgación en mi trabajo, muchísima importancia. Y ojalá, no es algo que me lo permiten, pero es una cosa que lamento porque me encantaría poder dar clase en la escuela secundaria, obviamente con pocas horas porque yo tengo que dedicar full time a ser investigadora, pero me gustaría también para eso, para poder como intervenir sobre la educación de los chicos más temprano, porque yo sé que los manuales pueden estar actualizados, porque de hecho muchas veces los escribimos nosotros, los historiadores que estamos en la facultad, y no tienen la visión ya revisionista en general, pero si el profesor quiere pasarles el video de Felipe Piña, se los va a pasar, y probablemente se los pase porque está muy bien hecho, y aunque, no sé, se hayan hecho otras cosas, siempre se va a mirar más a Piña. Entonces, y la contracara de Piña es, no sé, una visión como al revés, ¿no? Como libertaria menos y como poco rigurosa, que otra vez dice que los paraguayos eran bárbaros y que tuvieron todo, que Solano López tuvo toda la culpa de la guerra. Entonces, la moderación y eso no vende en un país como Argentina. Entonces, creo que el trabajo por eso creo que es tan importante que haya jóvenes con otras ideas, con ideas como del mundo en el que viven y no ideas viejas. Pero lamentablemente yo veo a muchos jóvenes viejos. Bueno, no sé si te había comentado, pero el nombre del podcast para el que estás haciendo entrevistas es más complejo. Justamente nuestra idea es como crear un contenido alternativo, porque yo siempre digo, la razón por la que Piña atrae tanto, de hecho, yo daba clase de historia constitucional en un penal en Bahía Blanca, y recomendaba los videos de Piña simplemente por el hecho de que eran el contenido más entretenido, como que yo me pudiera asegurar que los alumnos lo iban a ver sin que yo les esté atrás. Y la idea es generar un contenido, digamos, visualmente entretenido, con musiquita, con todas esas cosas exteriores que tiene, que lo hacen, que a uno le dé ganas de verlo, pero sin que complejice, que no tenga esas visiones tan simplistas. Pero lo que pasa es que nadie, o sea, eso no se financia. O sea, lamentablemente hace unos años la televisión pública hizo un documental sobre la guerra con el discurso revisionista. Netflix en general no financia. Para mí se podría hacer como una serie sobre esta guerra, no sé si documental o directamente de ficción, y no hay plata para eso. Y también es como que el discurso que es más complejo, bueno, muchas veces aburre, qué sé yo, no es lo que la gente quiere escuchar, por eso no se financia porque no hay público para eso, porque el público que hay para eso es muy poco. No sé, creo que no hay que rendirse, pero sí hay que saber que para mí el problema es más amplio y se manifiesta en otras cosas, no es la guerra o sea, se manifiesta en otras cosas,
se manifiesta en no poder decir, si vos no podés decir públicamente que, no sé, que entendés la autodeterminación de los kelpers, y bueno, de ahí para abajo, entonces no sé, es muy difícil pensar nada, ¿no? Es como, hay muchas cosas que persisten. Otra cosa que a mí me impresiona es la cuestión con Chile. Hay como también hay como una xenofobia, ¿no? Como que todos los logros que tiene Chile son muy difíciles de reconocer por los argentinos. Siempre hay pero tienen que pagar la universidad, pero entonces todas esas cosas es muy difícil. Pero bueno, sí, yo apuesto lo mismo. Ojalá un día, qué sé yo, haya interés de la industria mediática más fuerte, de hacer contenidos masivos y que a la vez difundan estas visiones como más complejas. Pero bueno, lo veo difícil por ahora, por cómo está configurado el imaginario político, cultural, mayoritario en nuestro país. Claro, sos poco optimista porque no es una mentira aislada, es todo parte de sistemas de pensamiento y concepciones del mundo maniqueístas, infantiles, simplistas, muy hostiles a todo lo que nos duele en este orgullo nacionalista de que los británicos y los chilenos y demás tienen la culpa de los males. Claro. Entonces, la guerra del Paraguay, la visión revisionista de la guerra del Paraguay encaja perfecto. Y los argentinos somos derechos humanos. ¿Cómo los argentinos vamos a pensar que los paraguayos son bárbaros? Sí, es lo que se piensa en general. Si es el humor que se hace, o sea, es como toda una hipocresía que es muy difícil, o esta cosa de los argentinos, los brasileños vienen de la selva, ¿cómo fue? ¡Ay, Dios! Los brasileños vienen de la selva, los mexicanos de los indios y nosotros bajamos de los barcos. Bueno, ahí están todas esas hipocresías, imaginarios, Argentina como la París, como la europea, que no es latinoamericana. Entonces, bueno, es difícil, y creo que también, como que yo soy una convencida cuando también hice el trabajo, no lo hice por eso, pero yo decía, bueno, si queremos una mejor relación, al revés, si uno quiere una mejor relación con los países de América Latina, los países que integran el Mercosur, bueno, tenés que estudiar bien la historia que pasó, ¿no? Porque claro, después no entendés nada, o sea, es como, no entendés como, por ejemplo, cuando el Mercosur suspendió a Paraguay porque habían destituido a Lugo, en Paraguay hubo una reacción en los medios muy fuerte diciendo que se había formado una nueva triple alianza contra Paraguay y que caló muy hondo en el sentimiento nacionalista paraguayo. Y eso no llega acá. ¿Por qué? Porque no llega porque a nadie le interesa entender qué le pasa a Paraguay con lo que pasó y no sé qué. Por más que estuvieran equivocados en plantearlo así, y tampoco el nacionalismo paraguayo me parece que ayuda a Paraguay en nada, porque cuando yo fui muchas veces a Paraguay, y obviamente la visión dominante es que ellos no pueden desarrollarse por esa guerra que pasó hace 150 años, y eso no es verdad. Por más que la guerra estuvo muy mal, eso no es verdad, eso es lo que dicen los políticos para justificar un montón de otros problemas que tiene Paraguay, que no tienen que ver con la guerra. Entonces, y los propios paraguayos para creer también no todos, pero bueno, como que hay parte de eso, de esa trampa nacional, el nacionalismo nos mete. Y nos mete también a los argentinos. A mí me parece que estas visiones latinoamericanistas son profundamente nacionalistas, en realidad. Es una cosa medio rara que tiene el progresismo o esta nueva fusión de progresismo y nacionalismo que son los populismos latinoamericanos, porque el progresismo anglófono, digamos, el estadounidense sobre todo, que es el que más conozco, es como muy de hacer mea culpa, como claro. Decir,
yo, hombre blanco, soy culpable de la esclavitud, soy culpable del colonialismo, soy culpable, etcétera, que después podrá ser más o menos excesivo o más o menos complejizable, pero acá es como que el progresista siempre trata de decir, bueno, todo fue una conspiración del Imperio Británico, del Imperio Brasileño, de los chilenos, de Sí, los judíos, de etcétera. víctimas, siempre son las víctimas, nunca son... bueno, mi postura crítica sobre el gobierno es pública, pero bueno, sí, siempre son las víctimas. O sea, nunca... no, Me no parece sé. muy relevante lo que dijiste. Bueno, por un lado, de la polémica malvinense, que de más está decir, es un tema tabú en el nacionalismo argentino. Pero por otro lado, lo que dijiste de las clases, de la educación, me acuerdo que yo había entrevistado a María José Navajas de Padres Organizados por un trabajo de la facultad, y pasó esto que me dijiste porque lo hice con una compañera que era kirchnerista y no estaba en lo más mínimo abierta a entender de otra manera que son malas personas los que querían que abrieran las clases presenciales en la primaria y la secundaria. Sí, bueno, yo soy cofundadora también de Padres Organizados y doy bastante la pelea por este tema en Twitter. Y, y para mí es impresionante porque yo tomé muy el rol de como más de divulgadora científica, porque veía que no había información de parte del gobierno, que la información que se daba era errónea. Aunque soy historiadora, podía darme cuenta de eso muy fácil, porque por suerte hay internet. Eh, y no vivimos en el vamos ganando de 1982. Es el año en que nací, además. Eh, pero a mí lo que me impresiona, además de todas las barbaridades que me dicen, que son, digamos, mala persona es una de ellas, pero dicha de maneras Eufemismo. nefasta, siniestra, mala madre, asesina, bueno, un montón de cosas que, que ya en terapia ya logré como ver que no tienen que ver conmigo, porque finalmente soy una persona como normal que recibe demasiada agresión, por defender algo que para mí es totalmente noble y justo, pero que además yo no hago más que, por eso digo que si alguien no quiere ver y escuchar, es muy difícil. Yo no hago más que repetir en español y con palabras, digamos, o sea, con habilidades, entre comillas, de comunicadora para que llegue a la gente, más que repetir como agarrar, primero, bueno, ahora ya tenemos los consensos de las agencias internacionales de salud, que eso este año facilita todo, porque es como que esas agencias tienen equipos que revisan todos los papers todo el tiempo y llegan como a conclusiones, a metaconclusiones. Eso está ahí, está en inglés, está en español. Yo no hago más que repetir eso. O sea, no invento nada. No es un invento de la oposición. El año pasado, que había que hacerlo más artesanal, de todas maneras, las bases de datos que se iban armando, después yo armé una acá, pero las que había, sobre todo los que tenía que ver con lo médico, las hacían también pediatras de Gran Bretaña, investigadores, y yo también, nada, traducía eso. Para mí es como, es muy difícil de entender que alguien, sobre todo la gente hiperformada, se negara a ver eso. O sea, yo lo podía, qué sé yo, al principio puedo entender como digamos, todos tenemos como miedos, cosas irracionales, pulsiones primarias con esto del virus, la muerte, tu hijo, tus hijos. Pero, digamos, hay un momento en que yo no, o sea, yo, digamos, no se puede, no sé, ya tiene que ver con esta cuestión casi en la que no se debaten argumentos, Estado, identidad. Bueno, hace poco recién publicamos un informe que hicimos una encuesta con Eduardo Leville Yati y otros compañeros,
en donde claramente la postura de apertura o cierre de escuelas, ahora sobre todo la última de abril-mayo, estaba totalmente cruzada por la grieta, pero absolutamente cruzada por la grieta. Entonces hay una cuestión identitaria, de filiación política, que te impide ver, o a la mayoría, porque hay excepciones, no voy a decir que hay gente que públicamente decía que el reclamo era legítimo, o que en privado me lo decía, y que apoya al gobierno, pero hay muchos que no. O sea, y gente hiperformada, diciéndonos negacionistas de la pandemia. Entonces, es muy difícil entonces, es como con la guerra del Paraguay, o sea, yo te puedo mostrar todos los estudios, digamos, más científicos que hay sobre que desde Paraguay no era ninguna potencia que podía competirle a Gran Bretaña, y de hecho comerciaba con Gran Bretaña antes de la guerra, y de hecho Francisco Solano López estaba desesperado por meter su algodón en Gran Bretaña antes de la guerra, y eso, ya eso, hay un montón de cosas por las que tirar la teoría abajo, pero ya eso te tira toda la teoría. No era competencia, era parte del mismo sistema. Y no era competencia por el tamaño, o sea, no tengo ni que explicarlo. Ahora, y acá es lo mismo. O sea, primero, yo como madre, empieza todo este desastre de la pandemia. Soy una persona bastante hipocondríaca. Ni bien empezó, yo flasheé apocalipsis. Dije, esto es el fin del mundo, se van a empezar a caer los muertos en la calle, chao. Pero a los 10 días, lo primero que capto, y lo capto por una cuestión de supervivencia, no es política, es que la parte luminosa ya se empezaba a ver, la única parte luminosa de esta pandemia, es que no era especialmente letal con los chicos. O sea, porque ustedes seguramente no son padres, pero realmente esto hubiera sido otra cosa para los que somos padres si el COVID matara nenes al nivel que mata a adultos mayores de 70 años. Si realmente mi hija al contagiarse COVID tuviera un 30% de chance de morirse. O sea, habría que haber tenido a los chicos encerrados literal durante un año o más hasta que llegara la bendita vacuna. Entonces, yo rápidamente, por un instinto de supervivencia, capto eso. Capto las primeras informaciones, ni siquiera papers, de que los que caían así muriéndose, y no es que no me importe, porque también tengo padres que sí son pacientes de riesgo, pero entonces yo ahí ya separo y digo, bueno, no, mi hija entonces no se va a quedar encerrada. Porque además, otra cosa que reparé enseguida, y que ya eso estaba en las guías de recomendación en marzo, abril, que el aire libre era el lugar más seguro. Entonces, o sea, no hay gobierno, aunque yo lo haya votado o no lo haya votado, que esté por encima de la salud de mi hija. Entonces, claro, yo empecé con ese activismo de decir, yo mi hija tiene 3 años, no la voy a dejar encerrada en un departamento, si ella no se va a morir, no va a contagiar a nadie, está lejos de las personas, y el aire libre es lo mejor que le puede pasar para ella y para el virus. Entonces salí, me peleé con la policía, y ahí empecé a hacer también en Twitter como esa especie de activismo por los niños, y bueno, todas las cosas que me dijeron los militantes. Al tiempo empezó a llegar la evidencia con esto y la evidencia de las escuelas, de la apertura de escuelas que estaba en todo el mundo. Yo no hice más que, o sea, lo que no entiende muchas personas es, si hubiesen llegado informes de que se abrían las escuelas en Alemania, en Gran Bretaña, en los países nórdicos, después en Italia, España, que hubiesen dicho que las escuelas eran un lugar que era una bomba de COVID, yo no hubiera defendido lo que empecé a defender. No es que
digamos, inventé una causa para pegarle al gobierno. No, la evidencia me mostró que era un lugar más seguro que otros, que los chicos se contagiaban y contagiaban menos, y que el costo de tener las escuelas cerradas era altísimo, y más para países con la pobreza que tiene Argentina, y más para países con la pobreza infantil que tiene Argentina. El gobierno y los militantes, al adoptar esa postura insólita para mí, de un gobierno progresista, bueno, nada, pusieron el reclamo en la grieta y para mí hicieron el reclamo más grande. O sea, ellos mismos volvieron el reclamo de los padres organizados, desorganizados, lo que sea, una cosa muy grande, inédita en América Latina y de la cual yo estoy súper orgullosa de haber sido una de las que lo inició. Sí, la verdad que has hecho un trabajo vos y todos los demás miembros de Padres Organizados. En todas las provincias han hecho un trabajo espectacular. Es difícil entender que vos tradujiste datos, procesaste evidencia, estuviste abierta que si los datos no respaldaban tu teoría cambiarlo, pero ya claramente personas habían decidido que eras parte de una conspiración malvada que no se puede entender de otra manera que si sos una persona nefasta que quiere matar a los niños y destruir al gobierno popular. Y lamentablemente no es difícil trazar paralelismos entre eso con el revisionismo histórico, con la manera que vemos la guerra de la Triple Alianza, no nosotros, sino como se ve generalmente, con esta idea de despreciar la evidencia de que no vende en relación a un discurso más maniqueísta y simple. No, por supuesto que no, y también he sido atacada, no en esta magnitud que fui atacada por lo de las escuelas, pero también fui atacada por lo que defiendo, bueno, por mi trabajo sobre la guerra, ¿no? Como también, me acuerdo que hacen chistes, alguien una vez escribió algo sobre mi libro, no sé, y hizo un chiste sobre mi nombre, que es el nombre que tenía la reina en ese momento de Inglaterra, entonces, bueno, así como que soy un agente del Imperio Británico, entonces sí, es tal cual como decís, como que finalmente se reproduce lo mismo. En el caso de las escuelas, creo que es como le decía, me duele más porque muchas veces son colegas que para la guerra de la Triple Alianza entienden perfectamente y están de acuerdo con lo que yo digo, pero que cuando tienen que ver el presente, la cuestión identitaria, política, ideológica, los nubla. O sea, porque sí, porque para mí es muy, o sea, no hago más que repetir, y sobre todo ahora, las guías, ni siquiera las guías, estaba repitiendo, finalmente en abril, estaba repitiendo lo que decía el ministro de Educación y la ministra de Salud. Lo que pasa que si a la noche el presidente saca por decreto otra cosa, bueno, al otro día, entonces todos van atrás del decreto, que estará bien, no sé, para ellos. Bueno, para mí es una muestra de que sigan, que insistan. Hasta ayer me estaban insistiendo estos científicos militares y ya se equivocaron tanto, pero creo que también la bronca que tienen contra mí o contra los movimientos de padres es que lo dejaron expuestos, ¿no? Que vos podés tener un título, no sé tampoco, hay algunos títulos que no sé por qué serían más especialistas en la pandemia que yo. Alguno puede ser, otro no. Pero vos igual podés tener el mejor título. Y eso no te habilita a tener razón. O sea, tenés que tener honestidad primero, saber leer y tener honestidad. De hecho, el mejor científico de este país, el año pasado dijo que para Navidad íbamos a tener 300.000 muertos de COVID si no cerrábamos todo. No deja de ser el mejor científico del país por haber dicho eso. Pero bueno, se equivocó. Y estos se equivocaron. Algunos se equivocaron de buena fe y otros no. Otros hicieron... O sea, yo entiendo también la bronca. Que te manda a hacer, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, te mandan a hacer un informe, supuestamente científico, que justifique el cierre de escuelas de abril. Y quiere un informe que no pasa un trabajo práctico estadístico en una facultad.
y que tenía una recopilación de evidencia floja, sería lo mínimo, malintencionada, sesgada, lo que sea, y que un mes después te hagan hacer eso, que es un papelón, y ponerle los sellos de instituciones prestigiosas, y que un mes después te dejen en offside porque alguien levanta un teléfono y dice, las encuestas dan mal, dejaron las escuelas abiertas en Cava, no pasó nada, de hecho la curva fue un poco mejor en Cava que acá, abrí la escuela porque perdimos las elecciones, y bueno, eso debe ser duro de asumir, ¿no? Haber puesto la cara, el nombre para justificar algo injustificable y que encima después te dejen pagando, y que las madres, los padres y las personas que nos ayudan, porque mucha gente me dice, sos historiadora, que sabes, y además de que sé leer papers y sé tipo, traducir los consensos y qué sé yo, hay como un montón de gente que es médica, que es epidemióloga, que es economista, que es analista de datos, que empezó a ayudar. Empezó a ayudar porque biólogos, porque ven todo lo mal que se estaba haciendo y todo, y entonces me empezaron a ayudar. Y yo aprendí mucho con ellos y comuniqué también la evidencia que ellos me traían y me enseñaban a interpretar y a partir de eso difundir. Y eso, bueno, no se ve, ¿no? Hay colegas y ahí también se ve lo de Paraguay. La historiadora del Paraguay, pone. La historiadora del Paraguay ahora es epidemióloga. Ahí se ve también lo peyorativo con Paraguay, ¿no? Como diciendo, es historiadora, como si fuera algo menor, y se dedica a algo menor. Y nos quiere venir a hablar de la pandemia. Bueno, es todo, un poco de misoginia también, porque en general siempre son hombres, y muchas veces a los hombres que no piensan como ellos no los tratan así de mal. Pero bueno, yo estoy en paz, orgullosa con lo que hice y hago, y con lo que hice sobre la guerra también. Bueno, muchas gracias igual por haber participado en Más Complejo. Esperemos que sirva a poner un granito de arena en complejizar un poco el debate de la historia en Argentina. Y nada, gracias por habernos dado tanto tiempo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que te mejores, Eloy. Muchas gracias. Chao. Nos Un vemos. buen fin de semana. Igualmente.